No sé si alguien de las que no saben el tema podría decirnos qué tema se va a abordar hoy. Bueno, yo. Bueno, las que no son mamás, aquí está otra mamá. Yo también. Leíta y Oriana. Este tema es para todas en general. Fue en la escuela dominical que dijeron esto es para las damas, para que ustedes vean que Dios usa también a nuestros niños para poder darnos ese regalo. Cada una de esas manos, no sé si alguien vino, se acercó y leyó, porque cada mano tiene un mensaje. Y en cada mensaje hay un versículo mucho con la naturaleza. Y tiene que ver con un ser precioso, que cuando nosotros oramos decimos, pero no sé si en algún momento nos hemos bendecido. Hoy vamos a hablar del tema mamá. Pero vamos a hablar del tema mamá desde una perspectiva diferente, no como un tema emocional. Por eso les pregunté si ustedes se imaginaban cuál era la temática, porque si había algo que nosotros queríamos era que no hubiera una decoración como la que hay afuera. Afuera estarían corazones y afuera estaría la palabra mamá, y el corazón rojo es como que estés haciendo el día de San Valentín. Y el tema mamá, si alguien sabe qué significa mamá en el mundo secular, ¿qué significa mamá? Que embellece el hogar. Nosotros tenemos diferentes conceptos de mamá. En la vida secular la mamá está en diferentes temáticas. Una mamá que concibe, una mamá que ha parido, una mamá que ha criado. Esto de criar es una adopción. Nuestras leyes, en Finlandia se reconoce la adopción como la maternidad también. Pero biológicamente se nos dice que en el mundo secular que estamos nosotros fungiendo como cuidado y como enseñanza y como apoyo. Eso es el concepto en el mundo secular. Pero hoy vamos a hablar de mamá desde el punto de vista de la Biblia. Y las leyes no están lejos de lo que dice la Biblia. Porque las leyes dicen que es el que cría. Y en la Biblia también hay una madre que tiene, una nodriza que es una madre que cría. Y también en la Biblia nos da que cuando no tenemos madre, Él nos provee. Porque dice el Señor en su palabra, cuando no tienes madre, cuando no tienes padre, Él con todo te recogerá. Entonces es desde el punto de vista fundamental de la palabra mamá de manera espiritual. Y le di una hoja para que ustedes pongan en esa hoja las que son mamás, el nombre de sus hijos. No sé cuántos hijos puedan tener, pero El nombre de tus hijos. Las que no son mamás pueden ponerle la hoja, y también las que son mamás pongan el nombre de su mamá. Proféticamente van a ser madres. No, el nombre de su mamá. Pueden poner el nombre de tu mamá. Las que somos mamás también ponemos el nombre. Sí, también pongan el nombre de su mamá. Hola. Ella también. Bueno, yo no tengo madre. Bueno, pero póngala. Nombre y apellido. Pero Sí, yo fui adoptada, entonces yo pongo. Ponga el nombre de tu mamá, de tu mamá adoptiva. Mi teléfono está por allá. Voy. Ok. Levanten la mano las que quieren ayudar, por favor. Oriana, búscate Lucas 1, 30, 31. Vamos a leer Lucas 30, 31. ¿Quién es la otra voluntad? Búscate Primera de Samuel 1, del 19 al 20. La tercera necesito dos más. Búscate Segunda de Timoteo 1, 5. Y me falta una. Lucas, perdón. Lucas 1, del 30 al 31. Primera de Samuel 1, del 19 al 20.
Segunda de Timoteo de 1:5 y Salmo 27:10. Ya están listos. Espérame que cuando estemos las 4, porque vamos a leerlas de corrido. Hermana, perdón, digo el tema. Sí. Es que yo me levanté, perdón. No escuché. Sí, es la mamá. Ah, Mamá. ¿Ya estamos listas? Amén. Oh. ¿Tú ya tienes? sí. ¿Quieres la tercera? María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Ok. Primera de Samuel 1:19-20. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y, cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Segunda de Timoteo 1:5. Me acuerdo de ti, de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Salmo 27:10. Aunque mis padres y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Oído, Señor, a tus hijas, Señor, un oído presto para escuchar tu palabra. Que quite, Señor, toda ceguera, Señor, se haya en nuestros ojos. Que nos permita escuchar, que nos permita también vivir, que nos permita perdonar, que nos permita sanar, que nos permita libertar, Señor. Que hoy, Señor, como dijo nuestra hermana Paula, no nos vayamos iguales. Que hoy conozcamos más de ti, Señor, y de tus maravillas. Gracias, Señor, úsame como tu hija que soy, Señor. Amén. Cuando nosotras estábamos viendo el tema de qué manera abordar a la mamá. Y a la mamá se le pone siempre como, se le conceptualiza como una parte emocional. Muchas veces nosotros decimos, es que mi mamá mucho llora, o nosotras lloramos mucho. Y leímos 4 hermosos versículos que no era casualidad que lo hayamos leído. La primera parte de Lucas, que es cuando el ángel anuncia el nacimiento a María. Pero hay algo importante en ese mandato, y es que María dijo sí, para que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Yo no sé cuántas de ustedes, que las que son mamás, han pedido a Dios por un hijo, pero cuando nosotras somos madres, en nosotras hay un cambio. Cuando estamos embarazadas hay un cambio. Nos volvemos más sensibles. Pero cuando logramos dar a luz, la conexión y el amor que hay entre el hijo y nosotros es única, las que somos madres. Pero ¿qué pasa? Hubo algo muy importante en María. Y hay algo muy importante en nosotras que sin darnos cuenta se da. Y qué bueno que lo sepamos. Y es que nosotros decimos sí a la maternidad. Venga de donde venga. Dios permite y que venga un ser humano a nuestras vidas. Dios permite que hay un propósito con un ser humano a través. Nosotros somos un instrumento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y que cuando vienen a nuestro vientre, la importancia de ellos es que cuando nacen existe una conexión grandísima, como esa conexión que hubo entre Jesús y María. Jesús no necesitaba el Señor venir de otra manera. Él pudo haber venido de otra manera, pero Él quería mostrarnos muchas cosas. Y en una de ellas fue que una mujer dijo sí. ¿Cuántas de nosotros hemos dicho que sí? Yo recibo este hijo, o quizás no lo dijimos así, pero cuando lo miramos su carita, nosotros
cambiamos por completo, pero también las que no son mamás y las que somos mamás, cuando llegamos a tener, comenzamos a comprender a las que no estuvieron en ningún momento. Porque muchas veces cuando las mamás nos aconsejábamos, renegábamos. Pero cuando aprendimos a ser mamás, sabíamos lo que eso significaba. Madre no es tan solo la parte emocional que el mundo quiere hacernos saber. Madre es propósito, madre es dirección. Madre es la primera persona que cree en el propósito de un hijo. Porque si les dije que escribieran a sus hijos, es porque por cada uno de ellos, por cada uno de nuestros hijos, hay un propósito de Dios en sus vidas. Amén. Porque la ciencia nos dice que hay millones de espermatozoides. La ciencia no está lejos de lo que dice la palabra. Porque la palabra dice que somos únicos, que nuestro ADN es en Cristo y que cuando nacemos es un propósito de Dios. Y la ciencia nos dice que de millones de espermatozoides, solo uno logra fecundar el óvulo. Entonces, ¿qué pasa cuando somos mamás? Nosotros nos cambiamos, no, somos las mismas. Pero hay algo dentro de nosotros que cambia. Y es la manera en que miramos a nuestras madres y es la manera en que, y es la manera en que ese sentimiento que no existía empieza a nacer. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos a la Biblia también, como el Señor es algo perfecto, la Biblia nos enseña de diferentes tipos de madres. Como una de las madres fue María, pero ella era por un propósito. Nosotros no somos como María, nosotros somos Yonaki, somos Silvia, somos Samantha. Y cada uno de nosotros cuando fuimos madres por primera vez le dijimos sí a la maternidad. Y al decirle sí a la maternidad también le decimos sí, papá Dios, yo quiero que me use para que mi hijo, para que mi hija cumpla el propósito. Ustedes no saben, las que tienen hijos pequeños, si el hijo o las que no tienen hijos o las que tienen hijos ya adolescentes, que a quién están criando. Yo he escuchado madres que han dicho, yo nunca pensé que estaba criando al presidente de una nación. Yo nunca pensé que estaba criando al gerente de una empresa importante. Pero también yo no sé si estás criando a la mujer que va a cambiar el futuro de muchas mujeres. Mi madre quizás no sabía que estaba criando a una mujer que iba a defender miles de presos políticos. Cuando yo nací, no sabía qué iba a hacer de esta niña. Una niña que sufrió, no porque Dios me mandó a sufrir, sino porque Dios permitió que yo naciera y que las circunstancias, aún esas circunstancias, se cumpliera el propósito. Hoy, el tema de hoy es sí, es al igual que nosotros, porque nuestros hijos también vienen siendo niños inocentes y allá en la calle hay mucha gente que les quiere meter cosas en la cabeza. Y es ahí donde el trabajo de nosotras como mamás tiene que entrar. ¿Cómo? No trayendo una ley, porque muchas veces nosotros no sabemos si aplicar la ley del mundo o aplicar la ley de Dios. Pero la ley del mundo y la ley de Dios no se diferencian en nada. La única diferencia es el abuso del ser humano en la ley. Pero Dios no te manda que golpees a tus hijos. Dios te habla de una vara, pero esa vara es límite y corrección. No significa que vas a agarrar una chancla y le vas a dar a tu hijo. Y muchas nos criaron con chancla, muchas nos criaron con faja. Y ahora no darle a nuestros hijos no significa no corregir. Significa voy a corregir como Dios quiere. Y hoy es para que digamos, nos detengamos y pensemos cómo queremos criar a nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos superen los miedos, si queremos que nuestros hijos cumplan con el propósito de Dios, no vamos a tener hijos perfectos. Porque todas tenemos hijos diferentes. Todos vienen con un propósito diferente. Y muchas veces nosotros como madres afectamos a nuestros hijos comparándolos con otros hijos. Diciendo, yo quisiera que mi hijo fuera como X o Y. Pero tu hijo no es X o Y. Tu hijo es parte de ti. Amén. Y hasta cuando nuestros hijos están grandes y deciden no seguir a Cristo,
también nosotros tenemos en la Biblia una alternativa de cómo hacer para cuando nuestros hijos ya no nos puedan escuchar. Cuando son pequeños, les puedes cambiar de ropa y no te dicen nada. Cuando son pequeños, los puedes llevar, aunque no quieran, a una actividad. O sea, tratar de que ellos, permisible el pecado, no. Pero el amor que Dios pone a una madre, el amor espiritual que tenemos para con un hijo, es un amor muy diferente. ¿Y qué significa? Yo escuchaba un testimonio de un pastor de la iglesia en Latinoamérica. Este pastor tenía un hijo que decía que era una vergüenza, pero ese hijo era una vergüenza desde que él lo declaraba. Y era una vergüenza porque llegaban a tocar a la puerta los vecinos y decían: tu hijo está allá tirado, tu hijo está tomando. Y una vez de esa, él estaba muy molesto y dijo: hoy lo corro de la casa, hoy no regresa, yo no voy a seguir en esto, yo tengo que poner un límite. Y muchas veces nosotros queremos actuar con los límites del mundo, porque el mundo sí te dice: si te portas mal vas preso. El mundo no te dice perdona, el mundo te castiga. Pero nosotros tenemos que saber corregir, debemos de tener ese equilibrio, que el Señor nos dirija, que el Espíritu Santo en cada una de nuestras actuaciones. Y cuando Él fue, lo fue a traer, porque llegó el vecino y lo entró, y cuando Él entró, Él ya estaba pensando, porque está con eso. Nosotros, dice Pablo, que todo argumento o todo aquello que se levante en contra de la obediencia o del conocimiento de Dios se ha destruido en nuestra mente. Nosotros secularmente vienen pensamientos como humanos, pero no necesariamente es el pensamiento de Dios. La matemática de nosotros no es la matemática de Dios. La lógica de nosotros no es la lógica de Dios. La matemática dice que 2 más 2 es 4. La matemática de Dios te dice que 5 peces te da 5, le da de comer a 5.000. Y son cosas que no entendemos, pero que solo Dios lo puede hacer. Y la lógica del mundo es: no te sirve votar, no te sirve a la cárcel. Dios no. Dios te dice que Él rompe cadenas, Él abre las cárceles, Él renueva, Él restaura y Él sana. Y nuestros hijos, cuando vienen a nuestros brazos, cuando son pequeños, ellos están vulnerables porque están como esa bebé. Ella necesita leche. Y nuestros hijos, cuando están grandes y no conocen de Dios, están como un bebé. Y decía el pastor: lo traje a la casa, lo metí. Y cuando lo metí le dije: te me vas. Hoy es el último día que estás en mi casa, porque vos no me volvés a poner en vergüenza. Número 1, porque ya está grande, ya es mayor de edad y se puede valer por sí mismo. Número 2, porque ya no lo soporto. Y número 3, porque tiene que haber algo. Yo solo les digo: ¿creen ustedes que eso fue una buena lección? Él dice que cuando él estaba corriendo, el hijo fue y estaba agarrando su ropa. Y fue una voz, me imagino yo que fue el Espíritu Santo. Él dice: una voz me dijo: vele a hacerle sopa, trae a mi hijo y siéntalo en la mesa y dale de comer. Hoy ese hombre se bañó, le hizo caso a Dios. Hoy ese hijo es un pastor de una iglesia. Dios sabía cuál era el propósito en el hijo. Y el padre no. El padre no sabía, pero sí conocía de Dios. Y es hoy esa manera de que, como ese padre, que era padre, pudo haber sido una mujer, porque nosotros somos buenos a llorar. Nos fuéramos puesto a llorar ahí con la hija, seguramente la mamá: no lo corras, por favor, deténlo. Pero el trato que Dios tenía con él, el propósito que Dios tenía con ese joven era diferente. No quiere decir que nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros tenemos que pedir dirección a Dios cuando vamos a tratar mal a un hijo. Y cuando Dios nos habla acerca en la Biblia, algo muy importante que habla la Biblia es de las madres que no conciben, pero que sí son importantes en nuestra vida. Por ejemplo, en la Biblia aparece José. Y José tenía mamá. Y usted va a decir: pero José tenía mamá. No es que no tenía mamá. Me refiero al versículo que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo les recogerán. Nuestras madres a veces no conocían de Cristo, pero de alguna forma Dios sí conocía de nosotros y del propósito. Y Dios se la ingeniaba para podernos ayudar.
En el caso de José, el Señor sabía de que había un decreto que andaba matando a los niños. Y el amor de mamá entregó a su hijo para ser salvo. La nodriza lo agarró y lo cuidó. Y muchas veces se es mamá, se dice en la ley, por adopción. Dios te dice, puedes tener una madre que Él te regala para cuidar de ti. Y para que ustedes, o para que nosotras, porque inclusive hasta ya más grande nos logramos comprender, de que cuando no tenemos a nuestra mamá, que cuando nuestra mamá no está aquí físicamente, está Dios. Y nosotros queremos que Dios baje de arriba y Dios te diga, aquí estoy, no. Yo les puedo decir como testimonio de que yo tenía un apego a mi mamá cuando yo tuve a mis hijos y un agradecimiento profundo porque ella me ayudó con mis 4 hijos, me ayudó en el sentido que me aconsejaba. Y cuando yo logré tener cierto estatus económico, yo quería como darle muchas cosas a mi mamá, pero yo no pedía dirección de Dios. Yo se decía, porque ella me ayudó, porque ella me cuidó, porque ella es mi madre, porque la tengo en Colombia, y está bien. Pero si ustedes me preguntan, yo nunca oraba porque ella fuera salva. Hoy sí lo hago. Y si están los nombres de esas mamás ahí, es por 2 cosas. Oremos para que nuestras madres, las que están vivas, sean salvas, para que nunca les falte nada, porque ellas también son hijas del Padre, igual que nosotros. Para que no les falte nada, para que Él sea sanándolas, para que sea proveyendo, para que ella les dé discernimiento, porque muchas veces nosotros como hijos queremos, es nuestra obligación honrarlo, dice el Señor en su palabra, honrar a padre y madre, el único mandamiento con promesa. Pero también recordemos que nosotras también somos mamás. Cuando esta señora criaba a José, lo crió con amor. Y ahora nosotros en el mundo podemos ver muchas personas que fueron criadas, que fueron adoptadas con una mamá o con una abuela o con una persona que no conocían. Y que nosotras como mamá o como abuela o como lo que seamos tenemos que dejar huella en nuestros hijos. Cuando leímos Primera de Timoteo, cuando leímos Timoteo, nos dimos cuenta que Pablo habla acerca de la fe. ¿Por qué? Porque desde que son pequeños nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos. Y ahí también las que son abuelas, la importancia de cómo nosotras instruimos a nuestras hijas, pero en el caso que podamos nosotros en algún momento darle palabra a nuestros nietos, orar por nuestros nietos y que nuestros nietos, que nuestros hijos se cumplan el propósito, también se puede dar. Estas mujeres oraban y Dios tenía un propósito con Timoteo. Y no había un hombre, porque muchas somos madres solteras. No podemos, aunque seamos madres solteras, porque no podemos nosotros dirigir a nuestros hijos o nuestras hijas en quitar la autoridad del hombre en la casa. Porque eso es algo que está muy arraigado ahora. El ADN de nuestros hijos, el propósito de nuestros hijos está queriendo ser arrebatado con engaño, con mentira. ¿De qué manera? Liberación femenina. Yo fui una mujer maltratada, yo defendía derechos humanos. Y en algún momento, recién venida Gillian todavía, hubo una pregunta que yo hacía todo el tiempo, pero yo no me dejo mandar de ningún hombre. Y yo me acuerdo que Gillian y el hermano Carlos, ¿cómo no? Que eso es algo que Dios dejó. Pero yo no sabía que todavía había una herida dentro de mí, una falta de perdón hacia un ser humano que también se equivocó, al igual que me equivoqué yo y era el padre de mis hijos. Porque yo también había tenido un padre ausente en mi niñez, físicamente, pero que jamás tuve un padre ausente en mi niñez, porque Él me guardó de la muerte, Él me guardó de abuso sexual, Él me guardó de muchas maneras. Y que hasta hace como menos de un mes, o creo que mes y medio, Dios me libertó también del dolor, del abuso sexual. Y fue en un grupo de damas que gracias a Dios eso se dio. Y dentro de criar a nuestros hijos está también criarlos de una manera que nuestros dolores, que nuestros traumas no se los traigamos a ellos. Porque muchas veces queremos criar a nuestros hijos con cultura o como yo no tuve esto, él lo tiene que tener. No.
es lo que Él te provea para que les pueda dar a tus hijos. Que como yo no tuve amor, yo les voy a dar más amor y voy a ser como condescendiente con cada cosa que hagan, no. Que como a mí me mandaron a los 18 años a la calle, entonces que él se vaya a la calle a los 18, no. Tú no sabes qué camino puede tener tu hijo, o qué dolor. ¿Cuántas madres no hemos tenido tiempo de mirar que a nuestros hijos se van a quitar la vida? Porque no tienen confianza en una mamá, porque la mamá siempre viene y trata, regaña fuerte, y no está mal regañar, pero también está bien conocer y tener comunicación con nuestros hijos. No es decirle lo que hace el mundo. El mundo le dice, puedes conocer de religión, pero no tenés ninguna religión. El mundo te dice, no lo puedes obligar a que tenga fe en Dios, pero Dios te dice sí. Porque si él no tiene una fe, si no le incluye una fe, si no le incluyes el amor, si no le incluyes la obediencia a Dios, entonces, ¿cómo él va a conocer de su Padre? ¿Cómo él va a conocer del propósito de Dios? Ya si él se va al camino del Señor, el Señor va a tratar con él, pero la obligación de nosotras las que somos mamás, que tenemos hijos ya mayores de edad, es que tenemos en la Biblia algo muy importante, y es el amor, límites, porque hasta nuestros hijos grandes tienen límites, y la oración. Recuerdo, se me viene a la mente lo que hizo la esposa de Moisés cuando iba a perder la vida de su hijo. ¿Quién se acuerda de lo que hizo? ¿Por qué creen que ya lo circuncidó? Por el pacto. Porque muchas veces, como mujeres, nos dan miedo los procesos. No queremos que nuestros hijos lloren. Y a veces el llorar también es parte del proceso. Muchas veces queremos sobreproteger a nuestros hijos. Que está bien protegerlos. Cuando son pequeños son vulnerables y los tenemos que proteger de muchas cosas. Nos tenemos que proteger de las personas que están con ellos. Muchas veces decimos, no, andate a la casa de otro niño y no sabemos quién está ahí. Cuántas cosas se han dado cuando son pequeños y donde los niños se van a dormir. Pueden ser abusados, pueden ser mal instruidos, pueden hablarle de ciencia y pueden hablarle de cosas que quizás ustedes no se imaginan. Dios nos habla de cuidar a nuestros hijos, Dios nos habla de protegerlos, de amarlos, pero también de pedirles dirección a Dios, porque no somos perfectas. Si aquí hay una mamá perfecta, gloria a Dios. Pero Dios me enseña que yo soy un vaso, un barro, que Él todo el tiempo está moldeando. Igual somos todas mamás. Cuando hablamos de mamá, hablamos de ternura. A mí me gusta mucho la historia de Esther. Porque Esther era parte de aquellas que no tenemos mamá, o de las que no tenemos mamá presente. Esther fue criada por un tío y ella fue la reina. El tío no sabía que él estaba criando a una reina. ¿Ustedes creen que si el tío ha sabido que aquí ha criado una reina, o si muchas personas fuesen tenido conocimiento que iba a ser una reina, le fuesen dicho al tío, tomar dinero y querer quedar bien con el tío para que esa niña creciera de la mejor manera? Pero el propósito, el dolor que ella pasó, era con un propósito, y es que iba a libertar, porque Dios cuando manda hijos, Él sabe el propósito, como dijo la hermana en la oración, desde el embrión, y es por eso que nosotras somos dadoras de vida, con el propósito, Dios les da la vida, nosotras llevamos una vida en nuestro vientre cuando la tenemos, pero esa vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, ese propósito le pertenece a Dios, y Esther fue una reina, y ella fue con temor de Dios. Igual pasó con José. José fue vendido. José fue parte de un clamor. Raquel clamó a Dios por un hijo. Muchas en algún momento hemos llorado porque no podemos tener hijo, o porque no es el tiempo de Dios para tener el hijo. Pero aún en ese momento, cuando Dios le dio a Raquel, ya sabía que José traía un propósito. José fue vendido, José sufrió, y José fue quien salvó una generación de la escasez, salvó a su familia. Nosotros no sabemos si los hijos que tenemos en casa en algún momento nos van a ayudar. Nosotros miramos bebés, miramos cosas pequeñas, muchas veces miramos inclusive que no nos van a poder ayudar. Yo hoy les puedo decir, en mi casa hubo escasez.
Y yo nunca me imaginé que uno de mis hijos iba a traer comida a casa. Y aquí está mi hija que me puede desmentir. Mi hijo pagó la renta a través de mi padre. Yo clamé a mi padre y mi padre proveyó para que mi hijo tuviera fuerza. Y también mi hijo puso pan en la mesa. En algún momento nuestros hijos van a poner pan en nuestras mesas. Nosotros vamos a llegar a ser ancianas. Y como criamos a nuestros hijos, va a ser el propósito de ellos en esta vida. Muchas nos quejamos que nuestros hijos no nos ven, pero le enseñamos a nuestros hijos a amar a los abuelos. Le enseñamos a los hijos a respetar a los abuelos. ¿Cómo fuimos con nuestros hijos? Le dijimos, aquí está. Hoy recordaba con Lea, yo conocí y hice una entrevista a una catedrática de la Universidad de Helsinki hace como 3 días y no sabía el propósito de Dios con esa mujer, una mujer muy estudiada. Y ella me hizo la entrevista, hablamos sobre todas las cosas y después ella cerró y le dije, ¿usted tiene tiempo para hablar? Sí. Comenzamos a hablar de cosas diversas. Llegó un momento que ella habló de sus hijos y habló de un hijo de 8 años. Ella está casada con una persona mexicana. Y ella me contaba que el niño a los 8 años se afrenta de su papá por el color. Y es una mujer, ustedes la miran, es una mujer finlandesa. Y empezó a llorar y me dijo, no sé qué está pasando porque yo en casa he hecho lo posible para que él ame las 2 culturas. Y en la medida de la conversación nos dimos cuenta que era el lugar donde ella lo había llevado, que habían cambiado de apartamento y lo había llevado a un Paibakoti, donde en el Paibakoti le prohíben hablar en otro idioma más que sea el finés. Y lo han hecho que el niño rechace la cultura, que el niño no quiera ni al papá. Era doloroso escuchar de esa mujer, de que el niño le decía al papá de 8 años, por favor no hable en español cuando vayamos en el metro. Y el niño agarraba de su silla y lo dejaba que se sentara allá. Y me dice, yo no le puedo decir nada porque las leyes de este país son bien duras. Y yo solo le dije, ¿tú crees en Dios? Pero lo importante no es creer, lo importante es saber guiar a nuestros hijos. Porque ellos tienen que comprender con qué propósito vinieron a esta vida. Y ellos se tienen que sentir orgullosos de dónde vienen y de dónde Dios permitió que vinieran, valga la redundancia. El ADN de tus hijos está en Cristo. No importa el color de piel, no importa que sean gerentes, no importa que estén en la universidad, no importa que sean limpiadores, no importa. Igual Dios los quiere, porque cada uno de nosotros venimos con un propósito. Si tu hijo está en el camino y no ha podido lograr una carrera, no quiere decir que Dios esté donde viene. Si nosotros no miramos a nuestros hijos en la iglesia, los que tenemos hijos grandes, no quiere decir que ellos no van a llegar en algún momento. Yo llegué a los 40 años y ahora oro por mi madre, que mi madre no conoce de Cristo. Y no sé, yo solo le digo al Señor, Señor, que mi madre sea salva, que mi mamá te conozca. Ella ora mucho, pero ella es católica. Y no está mal ser católica, pero ella cree en Dios en una manera diferente. Pero yo quisiera que ella lo conociera. Y también miramos los ejemplos de Ana con Samuel. ¿Cuántas de nosotros seríamos capaces de decirle al Señor, toma, aquí está mi hijo, y lo vamos a dejar como hizo Ana con Samuel? Ana no podía concebir. Ana es una mujer de la Biblia que no podía concebir y lo llevó. Y el Señor le regaló un hijo. Estábamos leyendo cuando las hermanas decían lo de Samuel. Pero Ana le hizo una promesa a Dios. Recordemos las que somos mamás, cuántas promesas hemos hecho a Dios. Y llevaron a Samuel muy pequeño al templo donde el sacerdote iba para que lo criaran. Y no eran como los mejores administradores de niños, pero el propósito de Dios se cumplió en Samuel. Samuel ahora es uno de los mejores profetas que tuvo la Biblia, porque él cumplió con un propósito. Dios permitió que viniera a través de Ana y le dio alegría a Ana. ¿A cuántas nosotras Dios no nos ha dado alegría? También a Rebeca, que le dio 2 hijos, y dentro de esos 2 hijos, de esos gemelos hermosos, venía un propósito. Y ¿cuántas hemos dicho que sí?
queremos ser madres y queremos que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, pero también en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántas sabemos que nuestros hijos son herencia, que son alegría? Pero no todo es miel sobre hojuelas. Ser madre también es lágrimas. Ser lágrimas también es dolor. Yo, cuando miraba la crucifixión, me constrictaba mirar a Jesús llorando, mirar a Jesús con cada sangre y sudor. Pero ¿cuántas de nosotros se ha detenido para decir cuánto dolor puedo haber sentido en ese momento? Porque si a mí alguien me le pega Lea, ay, me van a conocer. Les pido al Espíritu Santo que me sujete. Y no es tan solo alegría cuando nuestros hijos se caen. No es decir, me da vergüenza, porque esa vergüenza que vos sentís la transmitís a ellos. Ese miedo que vos sentís lo transmitís a ellos. Los hijos cuando están pequeños y tienen miedo, corren. ¿Para dónde corren? Al lugar seguro. Y nosotras como madres, si tenemos alguna duda, ¿dónde tenemos que correr? Al lugar seguro de nosotros. La dirección la tenemos de lo alto. Y agradecer a Dios por el nombre que ponemos ahí, que es el nombre de nuestra mamá, porque ellas permitieron que nosotros cumpliéramos con un propósito. Dios sabía que yo iba a venir a Finlandia, yo no sabía. Julie, yo tengo un testimonio igual, que yo conocí al Señor hasta que vine a Finlandia. El propósito de mi vida lo encontré aquí. Y en Nicaragua visité muchas iglesias. Por eso es que cuando hay alguno de nuestros hijos, algún joven que está caído de la gracia, que no conoce todavía al Señor, no lo juzguemos, porque Dios nos manda a amar. Y hay algo muy importante, y es que nuestros hijos también son nuestros hermanos en Cristo. Si tú le haces algo a tu hijo, le estás haciendo algo al Padre, porque Él tiene igual derecho que tú para clamar al Padre y decirle, tu madre está siendo injusta. Cuando tú lo regañas porque otra te pone queja, escucha primero a tu hija, créele a tu hijo, aprende a tener esa confianza con tu hijo y ten mucho cuidado en sobreprotegerlos, porque muchas sobreprotegemos a nuestros hijos y nosotras podemos ser ese obstáculo del propósito de Dios en la vida de ellos, porque no los queremos dejar que ellos caminen, porque no nos queremos dejar que se equivoquen. Duele y duele mucho que se equivoquen, pero cuando son pequeños está nuestra labor de poder amarlos, de poder enseñarles, de poder dirigirlos, de poder ponerle límites, porque hay algo muy importante, queremos poner límites, pero no cuidamos de ellos cuando son pequeños. Muchas veces pasó por mí y pasa por mí muchas veces. Quería que Harold estuviera quieto con el celular. Y eso a mí me trajo muchos problemas. No era Harold, era la manera que lo estaba criando. Harold a mí me pateó cuando tenía 8 años. Y yo lloré amargamente cuando me pateó, porque tenía comportamiento agresivo. Y yo ya me miraba con un psiquiatra en un lugar, en un centro. Y era que también a veces nosotros como que todo lo satanizamos, pero la mente de nuestros hijos puede ser manipulada con un teléfono. El cerebro de Harold estaba siendo estimulado por un celular. Le quitamos el celular y él comenzó a cambiar. No era ningún demonio, era porque yo lo estaba malcriando. La preadolescencia, los que tenemos hijos preadolescentes sabemos lo duro que es criar a un hijo preadolescente, pero tenemos que documentarnos. No nos quedemos con solo lo que dice la Biblia. La Biblia es muy hermosa, comprenderla es hermosa, pero Dios también le dio sabiduría a muchos psicólogos que nos pueden ayudar. Acerquémonos a pedir ayuda, porque no lo sabemos todo. Yo puedo saber algunas cosas de ley, pero yo no sé nada. Pero tampoco es creer en que un médico va a ayudarle a tu hijo a que tu hijo salga, sino que Dios va a usar a la ciencia para que le puedan ayudar a tu hijo, porque tampoco podemos decir que el psicólogo lo va a curar, no. El Señor va a usar a un profesional que el Señor también le dio capacidad para que le ayude. Y recién
acerca del amor, no las quiero aburrir tanto. Madre es amor, madre es respeto, madre es protección, madre es enseñanza, pero también madre es poder soltar, es poder dejarlo que ellos vuelen, es poder dejarlo que ellos se desarrollen. Y nosotros queremos que muchas veces nuestras amistades tengan razón cuando nos ponen quejas de nuestros hijos. No permitas que alguien fuera de tu casa hable mal de tu hijo, pero tampoco tú des lugar a que hablen de tu hijo, porque muchas veces confiamos en otras personas y esas personas regañan a tus hijos. No permitas que eso pase. ¿Por qué? Porque la autoridad del padre, a quien la dio, a una madre. Si alguien te va a ayudar, bien que lo haga. Su papá, si no está su mamá. No quitemos la autoridad del padre tampoco, porque el hombre es la cabeza del hogar, es el sacerdote de nuestra casa. Si no hay, nos toca ser de papá y mamá como a mí, pero que nuestros hijos, cuando somos solas, no se críen como que la mujer es la que manda, porque dentro de lo mal que está ahora es que hasta hay como bromas que dicen, la mujer es la que manda, y nuestros hijos se la creen, que no toman decisiones en el matrimonio. Entonces tenemos que dejar que ellos tengan también valentía para ser sacerdotes de su casa, para ser guerreros, porque ellos también han nacido con un propósito y cada uno de ellos es guerrero. Yo tengo 4 y todos son guerreros. Yo tengo 4 y todos son los mejores hijos del mundo. No se parecen a nadie, pero son los mejores hijos del mundo. Los 4 son los hijos más preciosos que Dios me dio, porque nacieron de mí, porque Dios me los regaló. No se parecen a nadie, no quiero que se parezcan a nadie, solo quiero que se parezcan al Padre. Que vayan a venir a los brazos del Señor cuando Él lo diga, que lo amen como lo llegué a amar yo, pero que tengan tiempo de salvarse. Ahora, la importancia de las que no son madres, como Oriana, como Lea. Si ustedes quieren ser mamás en algún momento, no digan cosas como que esto yo no quiero que mi hijo sea. Léanse en la palabra, aparece salmos muy lindos para bendecirlo. Es algo muy importante que nosotras las madres tenemos que hacer, y es bendecir a nuestros hijos desde que lleguen a la casa. ¿Quién bendice a un hijo, a tu hijo en la calle? Nadie. ¿Quién lo va a bendecir? Si no sos vos, ¿quién lo va a bendecir? Si él llega y lo primero que hace es, y ya vení sucio, ¿y qué hiciste? Pero ¿quién de nosotras, cuando él viene y viene sucio, cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y Dios también dice en la palabra que debemos de pedir consejo. Y es ahí el ejemplo de Timoteo. Loida y Eunice eran una mamá y una abuela, y ellos habían fundado a Timoteo la fe. Pero también las abuelas muchas veces tienen sabiduría, pero que sea de sabiduría conforme a una abuela que está con Dios, porque a veces muchas abuelas son permisivas, muchas abuelas son alcahuetas y le quitan autoridad a las madres. Entonces eso también, el único equilibrio y el único balance que podemos nosotros encontrar en la palabra mamá es en Dios. Que el Espíritu Santo nos dé el equilibrio que necesitamos. Y yo también quería hablar acerca de aquellas que llegamos a la iglesia, como yo, o como cada una de ustedes. Yo quiero dar un pequeño testimonio. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer, ¿quién creen que fue la primera persona que yo quise abrazar? Tu mamá. Ustedes no tienen idea cómo quise tener a mi mamá de cerca. Y para las que no tienen a su mamá con vida, muchas veces podemos encontrar buenas suegras que son como nuestras madres. ¿Cuántas de las que hemos tenido buenas suegras podemos orar por esa mujer que Dios puso?
¿Cuánto le hemos bendecido a nuestra suegra? Si vos maldecís a tu suegra, estás maldiciendo a la generación también. Porque esa señora fue la que hizo posible que el propósito de Dios se hiciera en la vida de aquel hombre que ahora es tu esposo. Y que aunque se equivoque y aunque no nos quiera, tenemos que bendecirla. Yo hasta hace un año bendije a mi ex suegra. Tenía 18 años de no hablarle. Y eso solo lo hizo una enfermedad, no, eso lo hizo Dios. Porque a veces hay enfermedades que ni con eso te doblegan. Y le pedí perdón sin haberle hecho nada. Y una persona aquí que me dijo, ¿para qué le vas a pedir perdón? Si ella no te hizo, ella te hizo mucho daño. Y fue mi hija. Y yo le pedí perdón escondido de mis hijos porque los 4 se iban a poner enfrente de mí diciéndome no lo hagas. Pero yo tengo un padre y yo le hago caso a mi padre. Y pedí perdón. Y cuando vino la situación más difícil, que tenía que decirle a mi mamá que tenía cáncer, llamé a mi hermana menor, y le dije, tengo que decirte algo. Porque cuántas de nosotros queremos ocultar información para que nuestra mamá no sepa, porque pobrecita, nosotros nos creamos jueces, nosotros nos creemos médicos, no queremos dar información porque le puede dar un infarto, le puede dar un derrame, no le van, y a veces se dan cuenta de otras maneras, porque el enemigo, donde mira que hay peligro, y a veces las mamás vienen enojadas, ¿por qué no me dijiste? Evitemos eso. Pidamos dirección a Dios. Cuando me tocó decirle, yo decidí decirle la verdad a mi mamá. Y estaba mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos. Y yo le dije, tengo cáncer. Y yo quería meterme en el teléfono que mi mamá me abrazara. Yo quería, no tienen idea, regresarme a mi país. Y yo sé que si fuese tenido las posibilidades, yo me regreso a mi país. Pero Dios no lo permitió. Y lloré sola. Era un propósito de Dios, las lágrimas, era un propósito de Dios el proceso, era un propósito de Dios que yo estuviera aquí. Porque yo era muy emocional, era muy dependiente, pero yo era muy dependiente porque psicológicamente yo no tuve la paternidad biológica de mi papá en algún momento, y mi mamá lo era todo. Entonces yo no busqué al padre, yo busqué a mi mamá como ser humano, y así son nuestros hijos. Pero yo les quiero contar algo, y es que cuando pasó eso, yo me encerré en el cuarto y que empecé a llorar y decirle, Señor, y le digo, quiero que vengas. Y no, yo no puedo salir porque me roban la casa y no me van a dejar entrar y yo no puedo dejar a tu papá. ¿Saben qué? Mi mamá me ama, yo sé que me ama, pero mi ama más el Padre, porque si Jesús estuviera en la tierra, no le fuera importado agarrar un avión y venirse, aunque no lo fueran a dejar entrar. Pero mi mamá me dijo, yo ya estoy vieja, no me van a dejar entrar. Y vos sabes cómo está la situación, no puedo dejar a tu papá. Ella estaba siendo obediente al padre porque la esposa debe estar sujeta al marido. Si yo fuese sido emocional, comienzo a atacar a mi mamá. Y yo comencé a clamarle a Dios y le digo, ayúdame. Llegaron brazos que yo no conocía, llegaron brazos que fueron ángeles, pero Dios suplió y Dios sanó mi corazón. Y mi mamá estaba orando, y lo que le agradezco a mi mamá es que ella se arrodillaba a orar. Lo que le agradezco a mi mamá es que ella siempre estaba ahí, orando, arrodillada. Y a mí nunca me faltaron brazos. Y lo digo como testimonio, y mi cama nunca faltó alguien. Estaba la hermana Chile, que no conocía nada de ella. Ella llega en marzo, y en marzo a mí me detectan el cáncer. Estuvo la hermana Paili, una persona que yo no conocía. Y ahora yo te digo, cuando tú estabas pariendo, las que somos madres, no estaba tu mamá, pero estaba un médico que Dios permitió
que estuviera ahí asistiéndote en el parto. Era Dios proveyéndote un médico, una enfermera. No era el sistema que te estaba regalando la salud, era Dios que estaba permitiendo. Porque cuando yo tuve a mi hija Lea, no estuvo mi mamá estaba afuera, no era permitido que entrara. Aquí es diferente a mi país. Pero hubo una médico que me sobaba la cabeza y me decía, tranquila, tranquila. Las que han tenido asistencia saben de que hay alguien ahí, pero Dios nunca me dejó sola. Y yo me acuerdo que mi parto, todos habían alguien. ¿Y cuántas mujeres han parido solas en los buses? ¿Cuántas mujeres han parido solas en un carro que no llegan a tiempo al hospital? Pero siempre hay alguien. Y siempre va a haber, Dios siempre va a proveernos a alguien. Aprendamos que también que cuando nuestra mamá le haga falta algo, clamemos al Padre para que no nos falte. Y perdonemos a nuestras mamás si ellas se equivocaron, pero nosotros no podemos juzgarlas, porque el que puede juzgar es el Padre. Y el que nos va a juzgar a nosotras por las cuentas que tengamos con nuestros hijos es el Padre. Hoy vamos a sanar nuestro corazón, pero hoy le vamos a decir al Señor, Señor, dirígeme, Señor, capacítame para ser una mejor madre, Señor, libértame y liberta a mis hijos, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras y ayuda a que mis hijos cumplan con el propósito con el cual vinieron a este mundo. Y le doy gracias a Dios porque nos permitió escuchar esta palabra, porque el tema madre es un tema muy extenso, pero ser madre es lo más hermoso. Felicidades a todas las que soy mamá. Bendigo el vientre de las que van a ser mamá. Bendigo a aquellas que no puedan serlo y que puedan también darle acogida a algún niño. Cuando mire a un niño en la calle que a veces en este país es muy dura la ley, pero cuando puedas a algún niño que se va a caer, y si le puedes ayudar, ayúdale. Si ustedes pueden dar una sonrisa a un niño, denle una sonrisa. Si ustedes pueden abrazar a una mujer, a veces nuestros hijos no tienen confianza en nosotros, como decía, pero si podemos darle un consejo a alguien que lo necesita de uno, miremos a la madre más allá, con más profundidad, porque yo sé que también hay muchas que creemos que tenemos madres espirituales y dentro de las madres espirituales están aquellas que nos pueden enseñar. Yo les puedo decir que hermana Ruth me ha enseñado puntualidad y orden, que estoy queriendo todavía, que todavía estoy experimentando. La hermana Silvia me ha enseñado mucho, la hermana Gillian me ha enseñado mucho. Permitámonos que cada uno de nosotros como mamás compartamos y que podamos ser mejores mamás, mejores personas. Hoy yo quiero que oremos por nosotras, por nuestros hijos. Me interrumpí la hermana Jonaris. Antes de que usted